A ver, Axel. Sí, me parece que esta cuestión es curiosa. La verdad es que se ha armado un revuelo gigantesco por algo que, si uno, como todas estas cuestiones, las estudia históricamente, es el resultado necesario de una reversión de lo que fueron las políticas de los 90. La verdad es que nadie obligó a estas empresas a fondearse con los fondos de los jubilados. Se fondearon con los fondos de los jubilados cuando a partir de los años 90 el sistema jubilatorio se privatizó. Entonces este fue un acuerdo entre empresas privadas, capital financiero, capital industrial, capital productivo. ¿Y qué hicieron estas empresas? Les vendieron acciones a las FJP que manejaban de manera completamente arbitraria los fondos de los jubilados. Y mal los manejaban porque no tenían buenas rentabilidades, lo cual se expresó en el final del ciclo cuando los fondos de los jubilados se esfumaron en el medio de una crisis mundial por la caída de esas acciones. Es ahí cuando el Estado recobra, con el gobierno, recobra el poder sobre el manejo de los fondos de la población que está en condiciones de aportar para que después se jubilen los demás. Esos fondos hoy son estatales. Dentro de esos fondos hay una participación accionaria en algunas empresas que le vendieron voluntariamente, es decir, que fue una transacción entre privados. Cuando queda eso en el Estado, las participaciones estas eran realmente importantes, o sea, millonarias. La verdad que el Estado es dueño de un 30%, por ejemplo, 25% de Siderar, lo cual representa una cantidad de dinero enorme, exorbitante. Esos son fondos de los jubilados invertidos allí. Ahora, teniendo 25%, ¿qué nivel de modificación puede tener en el directorio, digamos, a partir de la representación que tenga el Estado? Te digo, es curioso porque eso yo creo que es una pregunta secundaria. Hoy están agitando que si el Estado pone un director en aquellas empresas donde tiene participación, va a cambiar completamente la relación entre el Estado y los privados y las políticas de esas empresas. Lo cual es ridículo por donde uno lo mire. Quiero decir, el fantasma que se está construyendo no tiene ningún gollete. De hecho, dos cuestiones. Primero, el Estado es dueño de esas acciones, lo somos los argentinos, los derechos políticos de esas acciones corresponden al pueblo argentino y su representante, que es el Estado, no los capitales privados. Entonces, en ese sentido, simplemente el Estado no está pidiendo nada. Yo creo que muchos hablan de inseguridad jurídica o falta de derechos de los privados o lo que sea. Pero acá sería una vulneración grande de un derecho del dueño de las acciones, que es el Estado, que no le dejan participar en los votos en proporción a las acciones que tiene. Segundo punto, está lleno en el mundo de experiencias donde los estados nacionales tienen participación, sobre todo porque los fondos de pensión estatales son enormes inversores en todo el sistema. No se lo puede limitar a los bonos, ¿no? Cuando el Estado es dueño de esos fondos, como lo es en el caso argentino, que se estatizaron nuevamente, lo que nunca debería haber caído en manos privadas, ruinosamente estaba en manos privadas. Entonces, cuando el Estado tiene participación en las empresas, tiene que participar plenamente, enteramente. Es el más calificado para participar enteramente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene políticas propias que de algún modo engloban no solo los intereses de los capitales individuales, sino de la sociedad en su conjunto, inclusive de esos capitales. Entonces, una participación de un directorio de Estado tiene ese papel y es un derecho. Ahora lo que se revirtió, por eso decía la secuencia histórica, el Estado retoma la propiedad de las acciones y ahora recobra el pleno poder político en esas acciones. En Francia el Estado tiene acciones de 70 empresas donde tiene directores, hay un organismo que se ocupa de nuclear a todos los directores de las empresas, en España también lo hace y ninguna de esas sociedades es chavista, extremadamente estatista. No hay quejas de Wall Street, de esas cosas. Bueno, debe haberlas, tal vez las hay, pero no tiene ninguna importancia, porque vos fíjate que Wall Street es lo que ellos llaman Wall Street. Wall Street es un cartel de una calle, después hay que ver a quién se le pregunta de Wall Street. Y si uno le pregunta a la cotización de las acciones de Wall Street, no se les movió un pelo, porque en Argentina el Estado pidió poner los directores que le corresponden. Entonces, hoy está el gobierno nacional avanzando en una dirección que es lógica, que es cuidar no solo los ahorros de los jubilados, no solo la plata de los argentinos, sino más claramente tener alguna injerencia de control, de fiscalización y de opinión, ¿por qué no?, en qué dirección toman esas empresas. Decía ahí se ve un defensor del noventismo, ¿no?, que pensaba que el capital privado es tremendamente eficiente y el Estado es tremendamente ineficiente. Eso es un discurso ideológico. De acá a la China, yo hoy soy subgerente general de una empresa que fundieron y liquidaron los privados, que es Aerolíneas Argentinas, que la dejaron en la ruina. O sea, un claro caso de una privatización, como muchas otras, que derivó prácticamente en un vaciamiento, cuando uno mira el balance y cómo termina la empresa. Son muy eficientes los privados. Depende para hacer qué, depende en qué dirección. Entonces,
ahí que el Estado tenga una participación no es una cuestión a discutir, es una obligación del Estado tener los derechos políticos por la propiedad que efectivamente tiene. Si no es una vulneración del derecho de propiedad, ¿cómo no? Es como que uno le dijera a los privados, vos tenés 60% de las acciones, por decreto, por ley, vas a poder votar por el 3%. ¿Por qué? Ahora, Axel, una cuestión, porque en Siderar el Estado tenía un representante que era Aldo Ferrer, que incluso fue presidente de Siderar, si mal no recuerdo, y ahora en tu caso, en la propuesta del Estado de designarte a vos como el director reemplazante de Aldo Ferrer, hay un cuestionamiento personal ideológico directamente. ¿Cómo se entiende este cambio? Independientemente del decreto, porque fue previo a la sanción del decreto de necesidad y urgencia. Mira, la verdad es que yo te puedo dar una apreciación personal, porque desconozco la psicología de las personas que están haciendo este alboroto, desconozco cuáles son realmente sus verdaderas motivaciones. Nada transparente se ven esas motivaciones, porque efectivamente lo que ocurre es que había allí designado un director estatal por consenso con la empresa. Hoy el Estado quiere designar otro director, que también se lo sugiere a la empresa, y la empresa cree que tiene la capacidad de vetar a la persona que designa a la Presidenta de la Nación, el Estado Nacional. Cree que tiene, y lo hace de manera no legítima, sino políticamente, a través de medios con los que tiene una relación excelente, evidentemente, y empieza a agitar fantasmas. Pero no hay una objeción a tu currículum, a tu participación como economista. Sos comunista. Sos comunista. Bueno, No, si me van a tratar así, la verdad. Son cosas graves.